Buen día, mi nombre es Lexi Johan de Ángulo Zambrano, soy estudiante del quinto semestre de Enfermería del Instituto de UTEPAL y hoy les vengo a continuar hablando sobre el tercer tema de comunitaria, entre los cuales encontramos y damos seguimiento a las herramientas. Entre las herramientas se encuentra la número 9. Allí se encuentra la entrevista estructurada. Esta nos permite o nos proporciona una guía para poderla realizar o desarrollar en el momento en el que estemos entrevistando a la familia. Y además esta nos va a permitir recolectar gran cantidad de datos provenientes de los mismos. Además se encuentra la herramienta número 10. En ella vamos a encontrar principalmente la clasificación, jerarquización y medición, procedimientos sencillos mediante los cuales vamos a saber por qué y cómo cada miembro de la población o de la comunidad tiene diferentes opiniones o ideas según las necesidades de salud que existen. Esto nos permitirá también recolectar gran cantidad de datos, hacer comparaciones entre los mismos y identificar el problema, lo que da paso a la herramienta número 12, que es el diagnóstico de cada comunidad o el diagnóstico de salud. Este nos permite establecer un nombre a la problemática para así luego poder establecer una serie de actividades y darle resolución al mismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre los procedimientos especiales de enfermería comunitaria. Entre ellos se encuentra principalmente la entrevista. Esta es muy importante porque nos permite establecer un diagnóstico, pero antes debemos realizar una gran recolección de datos, los cuales van a partir tanto de los miembros de la comunidad, de la familia o incluso del individuo que tiene el problema de salud. A partir de esto se podrá obtener gran cantidad de datos para establecer el diagnóstico. Es importante que el enfermero sea muy auténtico al momento de realizar la entrevista, que busque el momento oportuno y que utilice un lenguaje sencillo y entendible por el entrevistado. Además de esto se encuentra el trabajo en equipo. Este es muy importante en la recolección de los datos, pues participan personas que conocen sobre el problema, la materia, como personas que no. Además de esto, estas personas pueden llegar a aportar gran cantidad de opiniones para dar resolución a los problemas identificados. Hay diferentes técnicas, como por ejemplo la técnica de Delphi. En ella participan personas expertas en las materias y otras que pueden llegar a tener algún tipo de confusión. Y así se realiza un debate y se llega a una opinión consensuada. También se tienen los grupos circulares. Son aquellos en los que participan los vecinos, que están interesados en dar resolución a los problemas y en ayudar sobre todo. Y esto facilita principalmente la elaboración de las estrategias. Están los grupos nominales, que cuentan con 6 o 10 personas aproximadamente. Y esas personas conocen la problemática que se está efectuando, de modo que plantean gran cantidad de estrategias para darle una solución. Y por último se van a encontrar la lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas son intervalos de tiempos de 30 o 60 minutos aproximadamente, que cuenta con 6 o 12 personas y que aportan gran cantidad de ideas nuevas o de argumentos para poder solucionar la problemática. Además de esto, debemos contar con otro proceso, entre los cuales se encuentra la jerarquización. Esta es muy importante, principalmente porque la enfermera es la encargada de llevar a cabo todo el control de la comunidad, pues ella allí debe de aplicar el proceso de atención de enfermería, es decir, el PAE, generando una valoración en la que recolecte los datos y le permita identificar el problema, es decir, sacar el diagnóstico, para así establecer o determinar cuáles son las acciones que se van a realizar o intervenciones en la misma, ejecutándolas y luego evaluándolas para saber si estas fueron eficaces o no. Ahora sí, vamos a continuar con la visita domiciliaria. Esta es un servicio o una atención sociosanitaria, es decir, que permite principalmente prestar atención en la comunidad, en el domicilio o en el domicilio del paciente. Por eso es muy importante, porque no solo permite recolectar gran cantidad de datos, sino que también permite dar apoyo y evaluar la eficacia de las acciones establecidas. En cuanto a sus componentes, hay 5 componentes importantes. El primero de estos es la adaptación. Debemos procurar que la familia se adapte a utilizar los recursos que tenga siempre para el bien común y no solo para el bien específico. Además de esto, debemos tener compañerismo o el componente de compañerismo. Esto es esencial porque se deben dividir cada una de las tareas a realizar, procurando que también cada uno de los miembros de la familia participe en la resolución de los problemas. Además, se necesita del crecimiento,
Componente importante porque es donde se logra la madurez emocional, donde se logra dar apoyo mutuo dentro de los miembros de la familia. Luego va a estar el afecto, que es cuando los cuidados son realizados de manera amorosa y no viéndolos como una carga. Y por último, sí vamos a encontrar ya la resolución, es decir, la capacidad de resolver cualquier problema que se presente compartiendo entre los familiares del hogar tiempo, recursos, entre otros. Ahora bien, en cuanto a la planeación, cuando hablamos de la planeación de la visita domiciliaria se tienen 3 pasos específicos. El primero es que la enfermera va a establecer la serie de objetivos que se necesitan alcanzar o que se quiera alcanzar con la familia, manteniendo siempre en cuenta de que estos deben de ser realistas y de que deben de ser aplicables, así como también debe de tener en cuenta cada uno de los aspectos socioculturales, socioeconómicos, entre otros de la familia. Además de esto, en el segundo paso, ella va a exponer cada uno de los objetivos que quiere lograr con la familia y asigna cada una de las tareas. Por ejemplo, ella determina qué acciones va a realizar la enfermera, qué acciones va a realizar los miembros de la familia y qué acciones va a realizar el cuidador de aquella persona que tiene el problema de salud. Ahora bien, siguiendo con todo esto, ella debe de llevar a cabo en esa planeación también una evaluación o una identificación de cada uno de esos recursos que le van a permitir obtener o alcanzar esos objetivos, procurando la actividad ferviente o la actividad plena de la familia en cada una de estas acciones. Además de esto, vamos a tener una serie de procedimientos. En cuanto a la visita domiciliaria, la primera es la planeación de la visita. Cuando nosotros planeamos una visita, debemos tener en cuenta que la eficacia de ella va a depender del trabajo que haga la enfermera, es decir, de la planificación de las actividades que la misma realice. Luego debemos de llevar a cabo la introducción de la enfermera en la visita domiciliaria, es decir, se presenta a la enfermera mediante su nombre, su apellido y se identifica en cuanto a su profesión y dice del por qué o la razón con la que está haciendo la visita. Cada una de las preguntas que ella realice deben de ser claras, concisas y bien formuladas. Además de esto, vamos a tener la serie de actividades. Es donde la enfermera va a aplicar el proceso de atención de enfermería, identificando las problemáticas y estableciendo una serie de acciones o de intervenciones a realizar y luego evaluándolas. Sin embargo, vamos a tener una conclusión, es decir, se da un resumen de cada uno de los aspectos o puntos tocados durante la entrevista domiciliaria o la visita domiciliaria. Luego de ello se va a realizar la evaluación. Como los cuidados domiciliarios son constantemente, o por decirlo de otro modo, todos los días, la enfermera realizará la evaluación de las actividades que asignó la visita anterior. Y por último se debe llevar un registro, muy importante porque este es el que nos permite tener un soporte de cada uno de los datos obtenidos. Luego vamos a hablar un poco sobre el informe. Cuando hablamos del informe se refiere a todos los datos recogidos durante la entrevista y ellos son plasmados de manera escrita, para así tener un soporte de estos datos y también poder identificar de manera clara los problemas, aplicando luego el proceso de atención de enfermería, en el que se establece la evaluación, en el que se establece la valoración, luego el diagnóstico, se planean gran cantidad de actividades y de intervenciones para llevar a cabo, estas se ejecutan y luego se evalúan para saber su eficacia o eficiencia. En cuanto a los principios de la enfermería comunitaria, ella debe de realizar una evaluación o una valoración constante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le va a permitir obtener datos continuamente a través de esa valoración. Luego de esto, ella debe de conocer e identificar el problema. Esto le va a permitir acercarse cada vez más a la comunidad y conocerla por completo. Ella debe de tener gran cantidad de conocimientos, habilidades y estrategias para poder realizar los cuidados y poder aplicarlos. Debe de ser educadora, pues ella debe de enseñar sobre el autocuidado, la prevención y promoción de la salud a cada uno de los miembros de una comunidad, familia o incluso individuo que tiene un problema de salud. Además de esto, ella conforma parte del equipo de salud y presta sus servicios no solamente en un
un centro asistencial, sino que también los puede prestar en un domicilio. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de diagnóstico de enfermería comunitaria. Hay varios tipos. Entre los más usuales están los reales, es decir, cuando el problema ya se encuentra instaurado en el paciente, un problema de salud, y hay que realizar gran cantidad de actividades o de intervenciones para revertir ese problema de salud. También se encuentran los que denominamos como riesgo, es decir, cuando un individuo es vulnerable o una comunidad es vulnerable a desarrollar un problema de salud, por lo que se realizan gran cantidad de actividades para evitar de que la persona llegue a desarrollar ese problema. Luego vamos a tener los diagnósticos de bienestar. Estos son cuando las personas tienen una buena salud, es decir, que se identifica que estos tienen una buena calidad de vida. Además de ello, vamos a encontrar los de promoción de la salud, es decir, aquellas personas que están dispuestas a mejorar su calidad o bienestar en cuanto a su salud. Luego vamos a tener los patrones sanitarios. Cuando hablamos de los patrones sanitarios, son estrategias que se han ido a lo largo del tiempo instaurando o realizando, principalmente en beneficio de aquellas poblaciones o aquellas comunidades más vulnerables a desarrollar problemas de salud. Esto principalmente se realiza en su beneficio y es educando sobre la prevención, la promoción, así como también la rehabilitación o los cuidados paliativos que se pueden dar a una enfermedad. Educando siempre, pues este es realmente la esencia de los patrones sanitarios, en que las personas puedan tomar conciencia y saber que son responsables de cada uno de sus actos en cuanto a su salud. Y por último vamos a tener los modelos y las teorías. Cuando hablamos de un modelo nos referimos a estructuras que han sido más desarrolladas, es decir, que son más específicas y que nos proporcionan una guía para el trabajo laboral en enfermería. Un ejemplo de esta es el modelo del déficit de autocuidado de Dorothea Oren, pero también tenemos gran serie de teorías. Estas son menos desarrolladas, un poco menos estructuradas, como por ejemplo puede ser la que desarrolló Hildegard Poplau de enfermería psicodinámica. Pero, sin embargo, ambas son importantes y estas nos aportan una guía en nuestra profesión. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.